Bien, la idea entonces de hoy es ver esta parte de diodos. Eh, Me imagino que ya lo habrán bajado de Campus, está subida la presentación. Eh, Esta es la primera parte del tema en el cual vamos a ver eh, primero, como dice ahí, modelos electrostáticos de la juntura PN. Lo más normal o habitual al tratar este tema es eh, ver la juntura PN como si fuera una unión abrupta y después verlo como si fuera eh, como un análisis gradual en en la variación de concentraciones de cargas y de portadores. También vamos a ver eh, potenciales de contacto, la curva de característica del diodo, tensión corriente, la ecuación del diodo, distintos tipos de diodos rectificadores y diodo corto, diodo Zener y de avalancha, diodo tonel y el LED, ¿sí? El Light Emitting Diode. Eh, no sé si hay muchos eh, que sean técnicos o que ya hayan visto diodos alguna vez en su vida. Si, bueno, sí. Nosotros vamos a empezar de lo básico, como si alguien que nunca lo haya visto en su vida, así que a lo mejor a algunos les puede parecer demasiado sencillo, pero eh, después rápidamente se complica por el desarrollo matemático. Algunas, no voy a presentar absolutamente todos las fórmulas, están representadas las más relevantes, así que si después queda alguna duda de cómo se llegó a ese determinado, a una determinada fórmula, se puede consultar en en el libro de Pierre Red. Vamos a empezar con la parte de la electrostática de juntura. Eh, Todo lo que es electrostática conlleva el estudio de cargas y eh, digamos, de cargas y de campos, ¿sí? En campos eléctricos, y las ecuaciones que ayudan al estudio de la electrostática son la ley de Gauss, que nos da la derivada de campo eléctrico en función de la distancia, como la densidad de carga eléctrica, dividido la permitividad del medio. Eh, E sub 0 va a ser la permitividad del vacío y E sub I es la del silicio, que es 11,7 por la permitividad del vacío. Y la ecuación de Poisson, que se deriva de la ley de Gauss también, eh, que termina siendo sería de la derivada de segunda del potencial, ¿sí? Respecto de la posición, que es menos la, la densidad respecto de la permitividad, la ecuación de Poisson. Eh, Esas formulitas las vamos a usar ahora a continuación, la de Poisson en particular, eh, pero lo que tenemos yo lo que primero les quiero mostrar o explicar es qué es lo que sucede al unir
eh, dos silicios extrínsecos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el silicio intrínseco es el que no estaba dopado? El silicio puro lo llamábamos intrínseco, y después teníamos el, el silicio dopado. Podía ser o dopado con electrones en exceso o podría estar dopado con electrones en defecto, según el tipo de material dopante. Por ejemplo, si queríamos que tuviera electrones en exceso, lo íbamos a dopar con impurezas donoras del grupo 5 de la tabla periódica, que eran el fósforo, el arsénico, ¿sí? Por ejemplo. Y en ese caso íbamos a tener el silicio, ¿sí? O sea, la estructura de los átomos de silicio que tienen enlaces covalentes, y además en esa estructura íbamos a tener, por ejemplo, los átomos o impurezas donoras que aportaban un electrón de exceso. Y ocurría algo parecido si queríamos hacer un material tipo P, en el cual, en lugar de doparlo con un material que tenía un exceso de electrón, lo dopábamos con un material que tenía un defecto de electrón, o sea, un electrón menos, como por ejemplo el aluminio, el indio, es decir, elementos o átomos del grupo 3 de la tabla periódica. Entonces, cada átomo de impureza era un átomo de impureza aceptora, en el caso del material tipo P. Entonces, de esa manera, eh, pasábamos de tener un material intrínseco a tener un material extrínseco, ¿sí? Entonces, hasta ahí más o menos lo habíamos explicado la clase pasada, pero no los habíamos juntado. Entonces, el desafío ahora es juntarlos y entonces al ponerlos en contacto al material, al cristal tipo P con el tipo N, lo que se genera es una zona de vaciamiento, en donde los portadores ionizados de un material se encuentran o se encuentran neutralizados con los del otro material. Y van a dejar en cada cristal un desbalance de cargas que da origen a un campo eléctrico, como dice ahí, que evita que el fenómeno se siga propagando. Entonces, fíjense que, a ver, no sé cómo marcar acá. Acá teníamos el material tipo N con exceso de electrones, ¿sí? Que está acá, no sé si se ve, no tengo el cursor, pero bueno, acá en este cuadradito tienen representado el electrón o la carga, a ver, el ion eh, y el electrón, ¿sí? Acá arriba a la derecha. Entonces, esos elementos, al unirlos, ¿qué ocurre? Voy a tener los electrones de exceso que tenía en el lado N, se van a difundir hacia el lado P, y los huecos al revés, ¿sí? Se van a difundir hacia el lado N. Lo que queda como producto de esa unión en esta zona, que se llama de deplexión, ¿sí? Son las cargas, es decir, los átomos ionizados. Del lado N quedarían átomos ionizados positivamente, y del lado P los átomos ionizados negativamente, ¿sí? Es decir, del lado N positivamente, ¿por qué? Porque ese átomo que tenía asociado
un electrón, ¿sí? Ese electrón que tenía asociado en el lado N migró hacia el lado P. Y en el caso del material tipo P, que tenía asociado un hueco, ese hueco migró hacia el lado N. Bien. Como producto de esta unión, acá tengo una acumulación de cargas positivas y negativas. Ojo, no son electrones y huecos, sino son átomos ionizados en la zona de deplección. Zona de deplección o zona de vaciamiento. Sea de donde vengan esas cargas, a ver, hay cuatro tipos de, voy a aclararlo a esto. Hay cuatro tipos de cargas, que son los electrones, los huecos, los iones positivos y los iones negativos, ¿sí? Los iones son los átomos ionizados positivos y los átomos ionizados negativos. Son cuatro tipos de cargas. Eh, Eso en un semiconductor extrínseco que está contaminado. Eh, los electrones y los huecos sí se pueden mover, ¿sí? Pero los iones positivos y negativos no se pueden mover. Por lo tanto, los electrones y huecos sí transportan cargas, es decir, que contribuyen a la circulación de corriente. Solo electrones y huecos. Los iones positivos y negativos, que son los átomos de las impurezas o de los átomos con los cuales se contaminó el material, no se pueden mover. Por lo tanto, no transportan carga y no contribuyen a la circulación de corriente, ¿eh? Esos iones son los que tienen ahí en la zona de deplección y que yo marqué con rojo. Eh, Bien. Un tema que me gustaría aclarar, que yo no sé si se quedó suficientemente claro en la clase pasada y la anterior respecto a esto, es por qué por qué se usa un material extrínseco y y no solamente, ¿por qué no se puede usar el silicio puro sin contaminar? Bueno, uno de los motivos es que ustedes, como saben, el silicio puro sin contaminar, eh, yo tengo los cuatro enlaces covalentes de cada átomo, ¿sí? Si yo quisiera que haya circulación de corriente, tengo que liberar algún electrón de ese enlace covalente. La única forma de que se liberen esos electrones, obviamente tengo agitación térmica, por lo tanto, siempre algún electrón se va a liberar por efecto de la temperatura en un semiconductor intrínseco. Por lo tanto, eh, si fuera un material puro, intrínseco, yo tendría una alta dependencia de la temperatura. O sea, yo tendría corriente y por lo tanto la conductividad dependería sería muy dependiente de la temperatura, porque dependería de cuántos electrones haya eh, se hayan liberado por efecto térmico. Entonces, la dependencia en ese caso, si fuera un silicio puro, sería con la temperatura sería muy alta. Una de las ventajas o lo que se busca con la contaminación, tanto tipo P como tipo N, es poder independizarnos del fenómeno de la temperatura. O sea, yo voy a contaminar de tal manera que la cantidad de átomos contaminantes, ¿sí?, sea mm, muy superior. O sea, por eso acá, fíjense que tienen en el lado N
tienen el ion positivo y el electrón. Y del lado P tienen el ion negativo y el hueco. Pero, pero lo que no está dibujado, ¿por qué? Porque son portadores mayoritarios, tanto el electrón en el lado izquierdo como el hueco en el circulito en el lado, el electrón en el lado derecho y el hueco en el lado izquierdo. Pero además de eso, y lo que no está dibujado, son los portadores minoritarios. ¿Cuáles son los portadores minoritarios en el material tipo N? Los minoritarios son los huecos. ¿Y esos huecos de dónde pueden provenir? Y de enlaces covalentes del silicio que se hayan liberado por efecto térmico. Y lo mismo ocurre del lado P. Tengo eh, cargas minoritarias, que son los electrones provenientes de la rotura de enlaces covalentes del propio silicio. Lo que ocurre es que, como ha sido contaminado con un material eh, que tenía defectos, o sea, tiene electrones en defecto, o sea, un electrón menos, eh, esa contaminación es muy superior a la cantidad de eh, electrones que se liberan por efecto térmico. Perdón, de huecos que se liberan, digo bien, en el lado P de electrones que se liberan por efecto térmico y en el lado N electrones que se liberan por efecto térmico y en el lado P huecos que se liberan por efecto térmico. O sea, no es que no existen esas cargas liberadas por efecto térmico, sino que la contaminación es mucho mayor y por lo tanto uno de esa manera trata de independizarse de la temperatura. Bueno, más allá de esta aclaración, fíjense que como efecto de la acumulación de los iones a ambos lados de la juntura, lo que se provoca es una densidad de cargas del lado izquierdo y derecho que está graficada en función de la distancia. Se considera que la densidad de carga en las zonas cuasi neutrales, P y N, son aquellas que están alejadas de la unión, son cero. Un segundito. Está sonando el teléfono. Ahí vamos. Un segundito, por favor. Bueno, seguimos entonces. Disculpen la interrupción. El, ¿Está claro hasta acá o hay alguna duda? Por ahora se entiende. O sea, se Bien, sigue. bueno, vamos. Entonces, vamos acá. Puedo seguir, no me deja seguir, no me deja avanzar la filmina. Ahí está. Bueno, lo que tenemos acá es lo que se denomina aproximación de juntura abrupta, en el cual, si vemos el gráfico, después tal vez es más fácil entender las cuentas o las fórmulas. Eh, lo que vamos a considerar es la concentración de átomos eh, donores y aceptores a ambos lados de la unión. Eso da como resultado, como vimos antes, ¿sí? Fíjense acá,
La densidad de cargas es muy parecida a la que teníamos antes, ¿sí? Es esta que tenemos acá, en el segundo grafiquito. Después tenemos el campo eléctrico y tenemos el potencial eléctrico. Esto se mide en volts, ¿sí? Como estamos suponiendo que abruptamente de un lado y de ambos lados de la juntura o del plano eh, de unión de las dos junturas es abrupto, vamos a tener un salto brusco en eh, las concentraciones de iones aceptores y donores. Eh, la concentración de átomos de cargas aceptoras o de iones aceptores por la distancia, XP es la distancia desde 0 hasta hacia la izquierda, ¿sí? Y XN la distancia del medio hacia la derecha. Entonces, el producto de concentraciones por distancia me va a dar, tienen que ser iguales, tienen que ser iguales. Entonces, la densidad de carga es el valor de la carga por la concentración de átomos aceptores y en el lado izquierdo y en el lado derecho la carga por la concentración de átomos donores. Luego se plantea la ecuación de Poisson y a partir de ahí se busca obtener la expresión del campo eléctrico. Si se fijan, vamos a tener dos pendientes para las cargas negativas, una pendiente negativa y para las cargas positivas, pendiente positiva. Termina dependiendo de las permitividades eh, relativas, las del silicio, bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Permitividad del vacío, permitividad del silicio y del medio. Eh, y después tenemos, en un caso, XP más la distancia o el punto en que se esté evaluando, eh, el, el punto X donde se esté considerando, y lo mismo para la parte de aceptores y de donores. Pero lo importante es que van a tener pendientes distintas. En este caso, como es abrupta la juntura o la unión, dan rectas. Es una recta, es decir, que va a ser una recta o pendiente negativa o positiva, pero va a ser una recta. Ahora, en el caso siguiente, donde no es una juntura abrupta, eh, ya no deja de ser una recta. Y por último, lo que tratamos de obtener es la expresión de del potencial. El potencial lo vamos a tratar de obtener haciendo es decir, la derivada del potencial es el campo, ¿sí? O sea que integrando la expresión de Poisson nos debería dar eh, la derivada del potencial respecto de la distancia y nos va a dar esta curva cuadrática, ¿sí? Que depende de la concentración de eh, impurezas aceptoras, donoras, y el B sub BI. El B sub BI es el potencial, el built-in potential. Eso no es más ni menos que el valor máximo al cual alcanza es esta distancia. De acá hasta acá.
este es el valor de el BBI. BBI. Así que con eso se pueden dar cuenta que ese valor de el built-in potential, este potencial, va a ser el que va a determinar eh, a ver, con cuánta facilidad se pueden mover las cargas de un lado hacia otro. Si yo logro que esto que tengo acá, ¿sí?, sea más grande, más alto o más bajo, ¿sí?, dependiendo de la altura de esto, la facilidad con que se desplacen los electrones y los huecos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha va a variar en función de la altura de ese potencial. Bien. En la zona de vaciamiento, en el punto, es decir, en la zona media, lo que se trata de obtener es una expresión para el cálculo de esas distancias del xn, del xp, ¿sí? Y bueno, se llega, por eso les decía, no voy a hacer toda la deducción, pero se llega a que es proporcional el xn, es decir, del medio hacia el lado derecho, a las concentraciones de aceptores y de donores por el valor del potencial built-in, ¿sí? O sea, de la altura de potencial, por, bueno, las permitividades relativas del vacío y del silicio. Y además, después lo mismo tenemos para la zona eh, del silicio tipo P, es decir, hacia la izquierda. O sea, en los dos casos depende del BBI. Fíjense que depende del BBI de los dos. Y W es el ancho total de la zona de vaciamiento o de deplexión, se llama vaciamiento o depletion zone, eh, que nos da la suma proporcional a la raíz cuadrada de esto, que también termina siendo proporcional al potencial de contacto o el built-in potential. ¿Cuánto vale esta BBI? Bueno, es proporcional al KT sobre Q, que esto, si se acuerdan de la clase pasada, la ecuación de Einstein, ¿sí?, KT sobre Q es el potencial térmico, ¿sí?, el BT, que tiene unidades de volts. Si esto lo hacemos, o si se hace el cálculo a temperatura ambiente, este BT más o menos son 25 milivolts. 25, así pi por ojo, si se le pregunta, son 25 milivolts. Y además, este potencial, o sea, la altura de esa barrera de potencial va a depender no solo de la temperatura, sino que también depende de las concentraciones de los átomos aceptores y de los átomos donores, así como también de la concentración intrínseca del silicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien yo traté de independizarme de la temperatura, haciendo que, contaminando el material, yo igual voy a seguir teniendo eh, enlaces covalentes rotos del silicio, que también van a aportar a la circulación de corriente, ¿sí? En proporción va a ser menos lo que aporte la rotura de enlaces covalentes respecto a la contaminación, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos tener, para hablar de algún orden de magnitud, eh, mm, en una zona, por ejemplo, en el material tipo N,
podríamos llegar a tener el material intrínseco del orden de 10 a la 10 electrones por centímetro cúbico, ¿sí? El intrínseco. Pero yo estoy contaminando el material N con 10 a la 15 electrones por centímetro cúbico. Así que son varios órdenes de magnitud superior la contaminación que estoy haciendo respecto a la concentración del material intrínseco. Lo que tenemos acá es las expresiones para el cálculo de las distancias xn, xp y el ancho total, pero ahora lo que hacemos es le agregamos ese potencial externo que vamos a llamar B sub A, este que tenemos acá. ¿Cómo va a afectar a la fórmula? Bueno, va a afectar restando a ese potencial built-in, ¿sí? De esa manera es como termina afectando si yo agrego un potencial externo. ¿Qué ocurre ahora si en lugar de que la juntura sea abrupta, es gradual? ¿Sí? Fíjense que acá, ¿cómo era el gráfico? Yo tenía que era, eh, tenía un salto de concentraciones de iones aceptores a iones donores, ¿sí? En el caso ahora gradual, esto, la diferencia de concentraciones va a ser paulatina, va creciendo de a poco, no es abrupta, ¿sí? La diferencia entre iones, donores y aceptores es gradual. Eso da como resultado que la densidad de cargas ya no sean rectángulos, ¿sí? Abruptos, sino que es una variación gradual también. Si uno hace usando Poisson y las mismas ecuaciones, va a dar esta forma eh, que ya no es, no son dos rectas con pendiente negativa y positiva, sino que tiene una forma parabólica. Y bueno, después tenemos el potencial, que también va a haber una barrera de potencial que se va a extender entre menos W sobre 2 y más W sobre 2. Viéndolo en fórmulas, entonces ahora la diferencia de concentraciones de iones aceptores y donores, o donores y aceptores, es proporcional a una constante alfa por X, es una pendiente, ¿eh? La concentración la densidad de cargas ahora termina siendo también una pendiente positiva, ¿eh? La ecuación de Poisson nos está dando esta forma parabólica, ¿sí? Proporcional a x cuadrado, mejor dicho, cuadrática, ¿no? Eh, y para la expresión del potencial, integrando la ecuación de Poisson, nos da ahora una expresión de tercer orden, ¿sí? X al cubo por X y toda esta expresión que depende del ancho de la zona de deflexión, ¿sí? A su vez, para los valores de X mayores a XN, va a depender del BBI, del BBI. O sea, es el valor final máximo que alcanza el valor del potencial.
La zona de vaciamiento gradual, si, si hacemos el mismo análisis que antes, que en el caso abrupto, la XP y XN consideramos que valen W sobre 2. W es la suma de los dos, y considerando que está energizado por una fuente externa de valor B sub A, eso va a terminar restando al valor del potencial de contacto. El potencial de contacto, además, ahora es función no solo de la concentración intrínseca, sino también de cuál es la alfa, que era la constante de eh, la pendiente, ¿sí? La pendiente con la cual variaba la concentración de aceptores y eh, donores, ¿sí? Este caso que tengo acá. Bien, lo que se ve acá ahora es eh, en tres condiciones distintas esa misma unión PN. Esa unión PN, en el lado izquierdo se muestran las bandas de energía. Las bandas de energía tienen la banda de conducción arriba, la banda de valencia, el nivel de Fermi y el nivel de energía media, E sub I, ¿sí? Intrínseca. Entonces, fíjense ustedes que en el lado N, si el nivel de Fermi está más cerca del nivel de conducción, en el lado P está más cerca del nivel de valencia, ¿sí? Esto es cuando yo no aplico ninguna tensión externa, o sea, B sub A es cero, y si uno aplica un valor de potencial mayor a cero, lo que ocurre es que la diferencia, si el salto es más chico, ven que se achica el salto el, entre los niveles de conducción y valencia, de conducción, por ejemplo, entre el lado P, esta distancia es más chica que esta, es menor que en este caso, ¿sí? Y si pongo un potencial negativo, esa distancia se agranda, ¿sí? Es esto que tengo acá. Bien, lo otro que ocurre, no solo que se modifican los niveles de energía, sino que también, si yo lo veo desde el punto de vista del ancho, el ancho de la zona de deflexión varía. Si el potencial B sub A es mayor que cero, se hace más angosto. Veamos acá en el valor de potencial. Si el potencial es mayor que cero, ¿sí? Que es este caso que marqué arriba, es este, ¿qué ocurre? La barrera de potencial baja, ¿sí? Baja la barrera de potencial. ¿Qué más ocurre? Si es mayor que cero, es este caso, se hace el campo eléctrico, ¿sí? Termina antes. ¿Por qué termina antes? Porque la densidad de carga, solo ocupa la zona de carga espacial, que es más angosta. Estoy acá, ¿sí? Entonces, eh, si es más angosta, voy a tener desde acá hasta acá para las cargas negativas, y desde cero hasta este valor, que es el más angosto de las densidades de carga. En definitiva, fíjense que no solo afecta los niveles de energía, sino que también afecta al ancho de la zona de deflexión
y a la barrera de potencial y al campo eléctrico. Acá yo lo que traté de hacer es, con otro gráfico un poquito más, me pareció más ilustrativo, por eso lo agregué. Fíjense lo que ocurre en el caso de tener potencial cero. Si tengo potencial cero, acá tengo todos todas las cargas, todos los electrones que son mayoritarios en el lado N, ¿sí? Y acá tengo todos los electrones en el lado P que son minoritarios. Algo parecido ocurre con los huecos. Del lado P tengo todos los huecos que son mayoritarios y del lado N tengo los huecos que son minoritarios en la banda de valencia, ¿sí? Los electrones en la banda de conducción. Bien, esto que ven acá, J1, va a ser lo que vamos a denominar la corriente de drift. Esta va a ser la corriente de drift. Y esta J2 va a ser la corriente de difusión. Diffusion. Algo parecido ocurre acá. J3 va a ser de difusión, diffusion, y J4 va a ser de drift. ¿Qué ocurre? Como el potencial es cero, esto está en equilibrio, es decir, J1 es igual a J2. Está absolutamente en equilibrio, es decir, la difusión, por difusión, solamente se va a poder mover una pequeña J2 desde la zona N hacia la zona P que iguale a la J1, ¿sí? Es decir, difusión y corrimiento y drift están igualados, está equilibrado. Lo mismo ocurre con los huecos. Difusión y corrimiento están equilibrados. ¿Cuál es la altura de la barrera de potencial? Es decir, el build-in acá, el BBI, es el valor este. Va a ser proporcional al Q por el psi0. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el ancho de la zona de deflexión? Va a ser proporcional a una longitud L y va a ser proporcional también al psi0, al potencial cero, al potencial este de la zona de la barrera potencial. O sea, el ancho de la zona de deflexión me va a determinar la altura de la barrera potencial. Hasta acá es sin ningún tipo de polarización, con valor de tensión aplicada 0. Ahora, si yo paso a un valor eh, de polarización distinto a 0, pero mayor que 0, ¿sí? Porque estamos considerando que está en directa, se llama directa o polarización directa cuando esta sería la que llamamos ante B sub A, ¿sí? Esta sería la B sub A. Pasa que estás tomado de otro libro. El B sub A es mayor que 0, ¿sí? Esto es B sub A. Fíjense, ¿qué ocurrió? La altura, la altura de los niveles de energía, de conducción y de valencia, se disminuyeron. ¿Cuánto disminuyó? ¿Cuánto disminuyó el potencial de contacto, el built-in, el phi 0? En el valor B, en B sub A, ¿sí? En B sub A. Y por eso en la fórmula aparecía restando. ¿Vieron que se agregaba en la fórmula menos y restaba? Bueno, ahí está la explicación. Y acá, bueno, hay un quiebre en el nivel de Fermi,
¿Y de qué valor? ¿Cuál es el valor de ese quiebre del nivel de Fermi? Es de Q por B sub A también, o de Q por B. ¿Sí? Antes el nivel de Fermi en equilibrio es constante. Ahora el nivel de Fermi se quiebra en un valor proporcional al valor del potencial de contacto, perdón, del potencial externo, del potencial que se aplica externamente. Eh, por otro lado, lo que ocurre es un desbalance entre las corrientes de difusión, perdón, de J1, y de difusión J2. Como la barrera es menor, los electrones agitados por concentración, o sea, acuérdense ustedes que la difusión era por una mayor concentración que tengo en una zona que tienden a- a- a difundirse hacia otras zonas. Bueno, como esa barrera ofrece menos resistencia, J2 aumenta. Por lo tanto, J2 ahora es más grande que J1. ¿Sí? Se difunden más cargas de electrones hacia la zona P. Y lo mismo ocurre con los huecos. Ahora J3, como la altura de la barrera potencial disminuyó, es más grande que J4. Es mayor la difusión que el drift. Por ese motivo, lo que voy a terminar teniendo es una corriente, que va a ser la corriente del diodo final, eh, por el aporte de las corrientes de- es decir, que las difusiones son mayores que los drift. Bien, por otro lado, lo último que queda por observar es que el ancho de la barrera potencial disminuye. ¿En cuánto? En B sub A también. El ancho de la zona de deflexión, perdón. El ancho de la zona de deflexión, antes era psi 0, ahora es psi 0 menos B sub A. Bueno, algo parecido vamos a hacer ahora con la polarización inversa. ¿Qué ocurre ahora si ponemos acá el potencial B sub A al revés? Fíjense, la altura de, de los niveles de conducción y de valencia también se modifican. Hay un quiebre en la energía de Fermi, ¿sí? ¿De cuánto? De Q por B sub A, pero ahora al revés, ¿sí? En lugar de ser ese quiebre hacia arriba, ahora es el quiebre hacia abajo. También tenemos otro caso acá. Ahora, todos estos electrones que están acá, en la zona N, ya no pueden difundirse tan fácilmente como lo hacían en el caso anterior hacia la zona P, porque tienen un mayor potencial que tienen que vencer. En definitiva, lo que ocurrió, ahí se ve, fíjense acá, que el potencial ahora, la barrera de potencial con B sub A, cuando B sub A es menor que cero, es más alto. ¿Sí? Eso es debido a esto, a que el potencial que tienen que vencer las cargas eh, de los electrones de la zona N para difundirse a la zona P, tienen que vencer un potencial, una diferencia de potencial más grande. Por lo tanto, va a haber otro desbalance, pero ahora ya no en favor de J2, sino que en favor de J1. ¿Por qué? Porque J2 prácticamente va a ser muy parecido a cero y J1 va a seguir existiendo porque voy a seguir teniendo drift. El drift no desaparece, sigue estando acá. Es como estas cargas se deslizan por un tobogán y van a seguir haciéndolo con mayor facilidad porque no tengo ninguna otra carga que se le oponga, en sentido contrario.
Por lo tanto, va a haber una pequeña corriente en sentido inverso que se denomina corriente de saturación inversa, y su vez se la vamos a denominar, que va a ser producto de estas cargas o este drift, ¿sí? Que ocurre, obviamente, no solo de electrones, sino también ocurre con J4, porque también es drift, ¿sí? Porque la difusión de J3 de huecos es cero. ¿Tá? Lo último que hay por observar es que el ancho de la zona ahora se incrementa, en cuanto también se incrementa en el valor del potencial externo que estamos poniendo, el B sub A. ¿Sí? Vamos a poner B sub A. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, las formulitas son muy fáciles de entender. ¿Sí? Porque acá lo entendimos gráficamente, con el desplazamiento de cargas y niveles de energía. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, espero que sí. Sí, creo que sí. Bueno, entonces, bueno, esto es, yo lo saqué de otro libro porque me pareció más didáctico que lo que dice el Pierret. El Pierret lo que menciona, o tal vez hace hincapié, en que obviamente en esta zona donde tengo mayor cantidad de electrones, en la zona N, esos electrones están eh, ocupando estados, ¿sí? Em, hay electrones que ocupan niveles energéticos o estados más cercanos a la energía, al nivel de energía de conducción. Y hay otros que ocupan estados más alejados. Eh, como la densidad, como esta disminución hacia niveles superiores es en forma eh, exponencial, una reducción exponencial, esa reducción exponencial es la que después se ve reflejada en la fórmula. En este caso, bueno, por ejemplo, solamente se pueden difundir aquellos estados o cargas que están en niveles más altos y que son pocos comparado con la cantidad que hay en niveles un poco más bajos. Y lo mismo ocurre con los huecos. En este caso, como dicen, hay drift y hay difusión, que están en equilibrio. En este otro caso, solamente voy a tener difusión de mayoritarios, porque drift, eh, digamos, es mucho, no es que no, es mucho mayor la difusión que el drift, que prácticamente en comparación es despreciable. Eso es cuando está en directa. Y cuando está en inversa, lo que predomina es el drift de minoritarios, que son las cargas estas que caen por el tobogán, y acá no tengo ninguna difusión de portadores mayoritarios de N, el lado N hacia el lado P. Lo de las densidades que yo les mencioné recién, o esta explicación que el Pierret hace poniéndolo así en una pirámide, ¿sí? Donde hay menos cantidad de electrones arriba que abajo. Un poco está relacionado con esto, con la densidad de estados que vieron en la primera clase con Nico. Es decir, uno puede
eh, eh, tratar de comprender este comportamiento exponencial del diodo en aumento de la corriente, en que yo tengo una densidad de estados y una probabilidad de ocupación de esos estados, que está dado por la función de Fermi. Si yo hacía el producto de la densidad de estados por la probabilidad y me daba la distribución de portadores en niveles energéticos superiores eh, al nivel de conducción e inferiores al nivel de valencia. Siempre y cuando esto fuera un material no degenerado, ¿sí? Es decir, que los niveles estuvieran dentro del nivel de Fermi eh, por lo menos 3 kT por debajo de el nivel de conducción y 3 kT por encima del nivel de valencia. Eh, pero bueno, al hacer lo que se observa acá es que digamos, el- el- la cantidad de portadores o la conducción, ¿sí? Cuando uno mueve este potencial o estas bandas, las mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Poniéndolo en directa o en inversa, cuando uno lo va poniendo cada vez más en directa, voy a tener, como esto tiene una distribución exponencial, el comportamiento de la corriente en función del potencial también va a ser exponencial. Por eso es esta forma exponencial cuando está en directa. Cuando está en inversa no, porque directamente queda completamente bloqueado la posibilidad de la difusión, ahora está en inversa, fíjense que pegan la vuelta, no importa si es el electroncito que está arriba de la pirámide o los que están abajo, está completamente bloqueado. En cambio, en este caso, esta distribución piramidal, que en cierta forma conlleva una distribución exponencial, es lo que me demuestra el comportamiento exponencial de la curva del diodo. El diodo el simbolito es este, ¿sí? Me imagino que alguna vez casi todos lo habrán visto. Tiene un ánodo, un cátodo. Eh, el ánodo va a terminar siendo la juntura o el material tipo P, el cátodo el material tipo N. El cátodo uno lo relaciona a aquel material que tenga excesos de electrones y que eh, provee de esos electrones a la circulación de corriente, eh, y el ánodo al exceso de huecos. Bien, entonces eh, uno puede hacer un análisis o analizarlo cuantitativamente esto, y así surge lo que es la ecuación de Schottky. La ecuación de Schottky es esta que tienen acá y es la que explica o la curva completa del diodo. Esta ecuación de Schottky depende del potencial V sub A aplicado, depende de la corriente de saturación inversa, esta es IS, y tiene un comportamiento E a la BA dividido BT, esta es KT dividido Q, ¿sí? Menos 1. Ahora, si el valor de BA es mayor, digamos, a 0,1, algunos libros, es variable esto, pero o sea, para valores eh, mayores de, de potencial, esta expresión se puede simplificar y directamente se desprecia el 1 este. Entonces les queda I de BA igual a IS por E a la BA sobre BT.
para valores mayores a 0. Para valores menores, no, ya tengo que considerar todo, el -1 también, porque esto deja de ser, empieza a ser comparable este exponencial con el 1. Después, en la corriente de saturación inversa, fíjense que depende de las concentraciones de difusión, o de las constantes de difusión, de las longitudes de difusión de de los huecos y de los electrones en el material N y P, y depende también del BT. Perdón, no, el BT depende va acá en el exponente, no, no depende de BT la corriente de saturación inversa. Bueno, acá para 300 grados Kelvin, más o menos la cuenta les da 26 milivolts, yo les había dicho 25 milivolts, anda ahí, entre 25 y 26 milivolts en el caso de temperatura ambiente, 20, 25 grados centígrados. Notación de Perret, tensión termodinámica. Bien, ahora lo que vamos a tratar de hacer es llegar a ese valor o la expresión de la corriente a través de la resolución analítica. El diodo va a trabajar, o vamos a suponer que trabaja en estado estacionario. Y además vamos a usar la aproximación de juntura abrupta. También el diodo lo vamos a suponer unidimensional. Vamos a suponer que no hay fotogeneración, que solo hay generación RG térmica, eh, y que hay drift y difusión. Eh, y la regeneración, la combinación RG, recombinación generación térmica, va a ser despreciable en la zona media de vaciamiento o de depleción. Las zonas cuasi neutrales son las de los costados, ¿sí? Vamos a suponer que son infinitamente largas. Acá tenemos J, que es la densidad de corriente, por el área nos da la corriente, y esa densidad de corriente va a tener dos componentes, una que depende de la densidad de corriente de electrones y otra densidad de corriente de huecos. La densidad de corriente de electrones va a tener una parte que es la parte de la difusión, perdón, el drift, sí, que depende del campo eléctrico, es el primer término, y el segundo término que depende de el coeficiente de difusión, o sea, están las dos partes, ¿no? Los dos componentes de la densidad de corriente de electrones. Lo mismo es para la densidad de corriente de huecos, la parte de drift y de difusión. Y vamos a considerar la recombinación o analizar cómo es la recombinación en las regiones cuasi neutrales, es decir, en la parte más alejada de la unión. Como el campo eléctrico es prácticamente cero en esas regiones, o sea, yo solamente voy a tener campo eléctrico debido al dipolo que se forma por los iones que quedan en la unión, solo va a haber corriente de difusión y no voy a tener de drift, ¿sí? O sea, en esta zona P y N, acá y acá, solamente tendré las difusiones. Las ecuaciones de difusión sin fotogeneración, es decir, ¿se acuerda que vimos la clase pasada? Las ecuaciones de difusión en estado estacionario son estas que tenemos acá, para
los huecos en el lado n proporcional a la constante de difusión de huecos y la variación de huecos en el material n dividido el tiempo de vida de esos huecos. Acuérdense que este término es debido a la recombinación, a la RG recombination. Y de manera similar tenemos la difusión, el término de difusión, para electrones en el lado P, ¿sí? En el cual los electrones en el lado P son minoritarios, son variación de electrones en el lado P, ¿sí? Y variación de electrones en el lado P debido a esto que era la RG recombination. Esto es para X mayor que XN, o sea, del lado N, y esto para X menor que XP, que sería en el lado P. Si planteamos la ecuación de continuidad de la carga en la zona de vaciamiento, o sea, en la zona media, vamos a tener esas expresiones, donde tenemos además un término. Es decir, tenemos que hacer la derivada de la densidad de corriente de electrones y de huecos respecto a X, más el término de la generación térmica, generación recombinación térmica. Y si consideramos que no hay, supongamos que no hubiera RG térmica en la zona deflectada, eh, prácticamente Jn y Jp van a ser constantes e independientes de la posición. Entonces las densidades de corrientes pueden ser evaluadas en los bordes de la zona desficierta. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Haciendo una simplificación abrupta, es como si esto agarro y lo junto, lo hago desaparecer. O sea, lo corro para acá, esto para acá, es como si directamente no existiera una única unión. Es decir, estoy suponiendo que en esa zona no tengo generación de portadores. Por lo tanto, lo que vale en los extremos es el valor que vamos a adoptar de densidad de corriente en Jn, en menos xp, acá en este punto, en este plano, ¿sí? Y en Jp, huecos en el plano este. Es como si en el medio no pasara nada, si no hubiera generación de portadores en la zona de flexión. Entonces, las densidades de corriente solamente se evalúan en los bordes de la zona desierta. Las condiciones de contorno, bueno, la ley de juntura que se puede demostrar, que está en el libro, la que vimos nosotros, que se había mencionado anteriormente, era el producto de n por p igual a n al cuadrado, pero no aparecía este término que estaba acá. Esto debido, ¿por qué? Porque esto está explicado en el libro. Aparecen algo que tampoco vamos a usar nosotros y no vale la pena mucho que profundicemos, pero hay niveles de energéticos eh, de cuasi niveles de Fermi, ¿sí? O sea, se denominan cuasi niveles de Fermi que dan origen a esto, a este término. Eh, y que se analizan cuando se da una condición que no está en equilibrio. O sea, nosotros habíamos visto anteriormente n por p igual a n cuadrado porque está todo en equilibrio. Ahora, si no está en equilibrio, hay que considerar este término también. Es E por B a la A dividido BT. Es cuando está el semiconductor en una condición o una unión de dos semiconductores dopados que no están en equilibrio.
Entonces, por eso aparece este E a la BA dividido BT. Si se aplica esa ley de juntura en los bordes de la zona desierta, donde nos interesa a nosotros, vamos a tener que la densidad de electrones en el menos XP y de huecos en menos XP tiene que ser igual a N en menos XP por la concentración de átomos aceptores, porque estoy justo en el bordecito acá, estoy acá. Y acá tengo exceso de aceptores, porque es P, y acá tengo exceso de donores. Entonces, por NA igual a NI cuadrado por E a la BA dividido BT. Y si planteo lo mismo en el otro plano, o sea, en el otro borde, voy a tener NXP, NXN, NXN, concentración de donores, NI cuadrado por E a la BA sobre BT. Lo que nos interesa a nosotros en realidad es la variación de la concentración de electrones en el material P y la variación de la concentración de huecos en el material N, que son las dos expresiones que están aquí abajo, esta y esta. Bueno, acá tenemos, podemos despejar y bueno, también tenemos cuánto vale N, la concentración de electrones en menos XP termina siendo NI cuadrado dividido en EA por E a la BA sobre BTA, BA sobre BT, que sale de acá, ¿no? Y después la concentración de huecos en XN. Reemplazando eso acá, o sea, la concentración de huecos en menos XP menos NI cuadrado sobre NA, y me termina dando esta expresión de la concentración de electrones en el material P y esta concentración de huecos en el material N. Sí, pero esto va a ser, acuérdense que el material N está acá, el material P está acá, está acá, en el borde en el borde de la zona desierta, ¿sí? En los dos casos. O sea, del delta N sub P y el delta P sub N. Bien, una vez, claro, obviamente ahí recalca que NI son minoritarios, ¿sí? Porque, bueno, por lo que les expliqué al comienzo, ¿no? Es decir, la concentración intrínseca son los enlaces covalentes que por roturas térmicas siguen estando. Bien, lo que sigue ahora es el planteo de las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno van a ser, a ver, para los huecos en el lado N y para electrones en el lado P. Acuérdense que estamos evaluando portadores minoritarios. Portadores minoritarios. Esto ya lo habíamos visto un par de filminas anteriores, atrás, ¿sí? La parte de difusión y esto debido a generación-recombinación para huecos y para electrones. Habíamos calculado esto, el delta P sub n, que es esto que tenemos acá, estas dos expresiones, pero ahora evaluado en cero. Fíjense que son esas dos expresiones evaluadas en cero. Y es Ni cuadrado sobre concentración de donores por E a la BA sobre BT menos 1. Es decir, lo que nos está diciendo es cuánto vale la concentración, cuánto vale la concentración de los huecos justo acá, en X0.
en x0 es acá, en este punto. ¿Cuánto vale? Vale esto, de los huecos. Y el de los electrones en la zona P es acá, justo en esta línea, en el x', digamos, igual a 0. X igual a 0. Vale, ni cuadrado sobre na por e a la ba sobre t menos 1. Entonces, lo que se impone como condición de contorno es que esa concentración va a tener que caer cuando x sea más infinito a 0. Y cuando x tienda a menos infinito, también va a tener que caer a 0. ¿Sí? Menos infinito. Pero partiendo de este valor, del valor este, del delta, este sería el caso del delta np en 0, que es este valor, y este valor sería el delta pn en 0. ¿Está? Bueno, dice que las soluciones van a ser exponenciales decrecientes. Ahí tenemos las dos soluciones, obviamente considerando esto que tiene un primer término que es independiente de la posición, ¿sí? Por lo tanto, tanto este término como este otro término, no va a depender, para que sea decreciente en función de x, necesito este exponencial que depende de x y este exponencial que depende de x, junto con la longitud de difusión de los huecos en el material tipo N y de los electrones en el material tipo P. ¿De qué dependían las longitudes? De la constante de difusión de huecos y la constante de difusión de electrones, así como también de el tiempo de vida de huecos y electrones. Y al final, las corrientes van a ser las que tenemos acá. La corriente de electrones, que es proporcional a la constante de difusión por la variación de concentración de electrones en el material tipo P, y por el otro lado voy a tener la corriente de huecos. Entonces, yo tengo corrientes de difusión por variación de concentración de huecos en material tipo P, de electrones en material tipo P, perdón, y de variación de huecos en el material tipo N. Y si reemplazo acá esto por lo que vimos antes, que era todo esto, bueno, ni cuadrado, etcétera, todo esto, reemplazando me queda toda esta expresión. Y lo mismo hacemos para los huecos, tanto para electrones como para huecos. Y se sigue con esto, se evalúa en menos xp, o sea, justo acá, justo en menos xp es este puntito, ¿sí? Y después, o sea, vamos a evaluar justo ahí en x0. Así obtengo la densidad de corriente en 0, ¿sí? En J en x0. Y la densidad de corriente de huecos en 0. Y termina siendo proporcional a las densidades, a las constantes de difusión, longitudes de difusión de huecos, longitudes de difusión de electrones, eh, concentraciones de aceptores y de donores, ¿sí? Y ahí aparecen, pero ahora
La diferencia es que esto está expresado como corrientes, no como en el caso anterior, que lo habíamos puesto como densidades de carga. ¿Sí? Ahora está expresado como densidad de corriente. Lo único que queda por hacer ahora es sumar. Sumamos las dos densidades de corrientes, de huecos y de electrones, eh, y termina dando esta expresión. Fíjense que termina siendo la misma expresión que habíamos visto antes, o sea, la corriente, ¿se acuerdan que nos daba la curva del diodo? Así, ahí está. ¿Qué teníamos? Que era B sub A, dependiente de B sub A, corriente de saturación inversa, por E a la BA sobre BT menos 1. Bueno, acá lo desarrollamos analíticamente, donde todo esto sería la IS, la corriente de saturación inversa. Bien, ¿se entendió hasta acá? Parece complicado, pero bueno, se trata de llegar a la deducción analítica partiendo de las concentraciones de los portadores minoritarios, haciendo una simplificación de juntura abrupta y, y bueno, se llega a ese valor. Sí, ahora se entendió más. Muy bien. Bueno, el... ¿Qué hora es? 8:30. ¿Quieren hacer un corte de 10 minutos y después seguimos? Dale. Bueno, dale. Detengo acá la grabación.